A 6 de la mañana, 32 minutos. Bueno, vamos con la información con nuestro experto en temas económicos, Óscar Javier Castañeda Hernández, porque hay temas interesantes, por ejemplo, el indicador del segmento de la economía, qué sectores más aportaron a este crecimiento, bueno, tantos temas. Óscar, buenos días. Muy buenos días, Humberto, Alfonso, David y a todos los oyentes. Bueno, ¿en qué está el indicador de seguimiento de la economía? El indicador de seguimiento de la economía muestra un crecimiento del 2,25% en la serie original. El año pasado el crecimiento había sido el 0,45% en el mes de noviembre. Este resultado se publicó el 18 de enero y muestra una diferencia o una expansión de la economía del 1,8%. La economía está creciendo y estamos saliendo de este momento negativo que se dio hacia octubre y septiembre, que según este indicador fue menos 0,3% el decrecimiento en el que estaba. Entonces pues pasó a 2,25%, lo cual genera un optimismo en cuanto ya a lo que fue la finalización del año pasado y que también la economía puede estar creciendo ya en el total del año hacia el 1,5% probablemente. Bueno, ¿y qué sectores aportaron más a ese crecimiento? En este crecimiento vemos algo muy notorio, lo que es agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. Esta actividad también la suman con explotación de minas y canteras. En su conjunto, esta actividad primaria creció con el 8,4%, lo cual es alto. Cuando el año pasado estaba en terreno negativo y estaba a menos 4,2%. Muestra pues muy buen desempeño, pero no lo muestran detallado qué sector específico de la agricultura o qué sector de la explotación de minas y canteras, sino todo en su conjunto. Por su parte, Administración Pública y Defensa, con otras actividades como las artísticas, entretenimiento, los hogares, ellos incluyen ahí un tema de hogares, el 6,9% creció. Muchos dicen que este crecimiento se debe a que hay mayor inversión pública, mientras el año pasado había sido el 2,7%. Ya salimos de elecciones, ya salimos de una ley de garantías, entonces ellos atribuyen que, aunque en el mes de noviembre hasta ahora estaban empezando o estaban finalizando algunos periodos de gobierno locales, dicen que el crecimiento es del 6,9%. Por su parte, las financieras aportaron un 4,2%, decrecieron industrias manufactureras y construcción con menos 3,9%, mientras que lo que viene a ser comercio al por mayor, reparación de vehículos, automotores, transporte y almacenamiento crecieron con menos 2,3%. Solo dos actividades decrecieron, mientras las demás aumentan crecimientos significativos. Sí es cierto lo que dice el gobierno, que hay que culpar a las utilidades de las empresas la inflación. Pues leyendo la nota macroeconómica que publica el Ministerio de Hacienda, que es muy corta, ellos atribuyen que es un trabajo académico de carácter informativo, pues es decir que la responsabilidad de esto se debe a las empresas y no a la política monetaria. O también a factores externos. A mí se me hace que de alguna manera la responsabilidad o el desempeño económico sí está en las empresas de los diferentes sectores, sin duda, más cuando tenemos un Estado tan reducido, un Estado que finalmente pues se da una intervención en la economía en cuanto a lo social con subsidios y una política monetaria con mucha más independencia del Banco de la República, pues decir que la responsabilidad o que finalmente la inflación puede estar en las empresas, sí, pero en términos de utilidades o de ganancias como tal, sin explicar los pasivos que pueden llegar a tener las empresas, las deudas, cuánto empleo generaron o no, porque cuando se genera empleo se distribuye la riqueza. Entonces como que no es muy claro como la intención, el propósito en cuanto al ministerio a decir que finalmente la culpa de la inflación es la alta utilidad de las empresas cuando tenemos factores externos como altos precios del petróleo, altos precios en insumos agrícolas que más o menos hace un año, aunque ya ha venido bajando la tasa representativa del mercado de 4.900 casi que a 3.900, casi que 1.000 pesos,
pues probablemente se den algunas diferencias, pero notamos un mayor empleo, en cual están en 9,0%, si estoy bien. Mientras que el año pasado estaba 9,5% y hace 2 años estaba al 11,5% y hace 3 años al 13,9% y antes de pandemia estaba sobre el 9,6%, o casi que el 10%. Entonces tenemos mayor empleo, ha disminuido la inflación con pasar del 13,12% al 9,. Entonces ese resultado también se debe a las empresas. Generar empleo y bajar la inflación también se debe a las empresas. O también adquirir tecnología en otros casos o digitalizarse, eso también pues genera empleo de otra manera. Entonces como que atribuir esta responsabilidad ya sea de ganancias, estamos también próximos a que se revise una reforma tributaria, también la política fiscal también es otra manera en que el Estado interviene en cambiar esto de impuestos al patrimonio o a las utilidades o ya finalmente a lo que viene a ser la renta, pues también se da en un contexto de abrir un debate, abrir una discusión, pero hay un gobierno probablemente decir que esto se debe a las empresas o estas utilidades, pues lo mejor es que las empresas sigan avanzando, sigan generando empleo, sigan aportando en lo que ya viene a ser tributos y pues finalmente la economía esté un poco mejor, aunque pues en realidad yo ya como opinión personal creo que al gobierno le falta un poco más de información en entender el contexto empresarial para decir que esa responsabilidad de la inflación está sobre las empresas. Bueno, Oscar, las exportaciones, ¿cómo está el tema de las exportaciones y las importaciones en el país? Están 57.000 millones las exportaciones, este año son 40.000, lo cual han bajado casi que 17 millones de dólares, mientras que las importaciones el año pasado eran 71.000 y este año son 49.000. Ahí falta algo de la política exterior colombiana en el fomento y en la promoción de lo que vienen a ser empresas, tanto en importaciones y exportaciones. Vamos a ver cómo reacciona el mercado con esta bajada de dólar, pero lo que nos muestra esta bajada de dólar de 4.900 a 3.900 es que han bajado las importaciones y las exportaciones, lo cual es curioso porque se esperaría que las exportaciones aumentaran más frente a una tasa representativa del mercado tan alta, aunque ha transcurrido un año. Eso es lo que podemos decir en la balanza comercial nacional. ¿Y la balanza comercial en el Meta cómo está? ¿Qué países estamos exportando? La balanza comercial, la diferencia de la nacional es positiva en cuanto a un superávit. Este superávit es de 380.000 millones de dólares. Las exportaciones suman 476.000 millones, mientras que las importaciones 906 millones de dólares, casi que 400 a 96 millones, de 476 millones a 96 millones, casi que la diferencia de 300 millones entre importaciones y exportaciones nos da este superávit que finalmente exportamos más. El departamento exporta más petróleo, eso ya lo hemos dicho, el 95,6% es petróleo, el 1,7% es aceite de palma, su derivado. Caucho natural el 1,4%, las bananas, que yo supongo que estos son plátanos, porque pues el departamento no es productor de bananos, sino de plátanos es el 0,3%, generadores de gas el 0,2%, se exportan del departamento, cítricos frescos el 0,2%, peces vivos el 0,2%, ámbar gris 0,1%, glicerol en bruto 0,1% y aceite de coco el 0,1%, que es muy curioso pues una producción de coco en el departamento. En a Panamá se exporta el 59,1%, debe ser que se exporta ahí por una cadena de distribución global, a Estados Unidos el 22,4%, a Jamaica se exporta el 8,4%, a Canadá se exporta el 6,5%, a Ecuador el 1%, a Brasil el 0,6%, a México el 0,4%, de todos los productos que mencionábamos, como petróleo, aceite de palma, caucho, cítricos y demás, México se exporta el 0,4%, Bélgica el 0,3%, el único país de la Unión Europea, mientras que a Venezuela el 0,3% y a Honduras el 0,2%. Es lo que podemos decir de la balanza comercial en cuanto a exportaciones en el departamento del Meta. Listo, Oscar, muchas gracias, muy amable por este completo informe. Que tenga buen día. Muy pendientes, Humberto, y un feliz día a todos los oyentes y presentes en cabina. Que estén muy bien. Oscar Javier Castañeda Hernández, el experto en temas económicos, hablando aquí en Hechos y Opiniones. 6 de la mañana, 43 minutos.